sí va mejor de lo esperado, por así decirlo, porque hay otros factores que no dependen de la diplomacia y de como las relaciones internacionales y la presión y bla, bla, bla. En particular, los costos de la generación de energía eólica y solar. O sea, como mientras esos bajen, pues te digo, la banda no va a elegir como formas más contaminantes si son más caras. Pero, pues en esta forma de revisitar los objetivos que hicieron, pues es como otra vez un punto importante en la atención internacional al cambio climático y en como la concreción de las medidas de los acuerdos de París. Y pues digo, el veredicto hasta ahora es como, chale, no hicimos suficiente. Bienvenidos a una edición más de Perspectivas. En esta ocasión se encuentra conmigo María Quinn, que es mi compañera en la maestría en Comunicación de la Ciencia y la Cultura en el ITESO. Ahí la conocí. Esta es Perspectivas número 18. ¿Cómo estás, Quinn? Bienvenida. Hola, pues gracias por la invitación. ¿Todo bien? Aquí ignorando la tesis, que ya es Ya lo que es más me tiempo. gusta hacer últimamente. Bueno, ¿a qué te estás dedicando ahora? Además de la tesis, ¿haces alguna otra cosa? Pues más o menos para que la gente te conozca qué hace María Quinn. Pues, o sea, ahorita además de la tesis y como de estudiar la maestría, estoy preparando un artículo para el informe de ETIUS que se publica cada año y estoy preparando un artículo sobre la cobertura de los medios locales en las elecciones, que es un tema en el que trabajé en el monitoreo pasado con el doctor Juan La Rosa. También estoy como viendo algunas formas de sistematizar los aprendizajes de esa investigación y de este proyecto que hemos hecho ya varias veces en el ITESO. Y también estoy trabajando, bueno, estoy terminando algunos aspectos que trabajé con la doctora Susana Herrera como su asistente de investigación en un proyecto sobre la crisis sociohídrica en las comunidades de la Ribera de Chapala, de San Pedro Itzicán y Mezcala de la Asunción. Entonces, o sea, entre como eso y la tesis y como tener un pie en cada lado, pues ahí se me va la vida. ¿Me puedes platicar un poquito más de cada proyecto? ¿Qué sitios? ¿A qué se dedican ahí para la gente que no ubica pues el ITESO ni lo que se está trabajando dentro del propio ITESO? Pues ETIUS es un observatorio de comunicación y cultura. Bueno, esto de ya llamarlo comunicación y cultura y no un observatorio de medios de comunicación es un asunto relativamente nuevo. Ha tenido varios nombres. Se empezó llamándose QUID, luego QITESO y ahora ETIUS. Parece que este ya es el nombre definitivo. Y pues o sea, se trabaja como desde la perspectiva con estudiantes en las licenciaturas del ITESO, como un proyecto de aplicación profesional, pero también tiene como otra rama ya más propiamente profesional, en la que pues desde 2015 hemos realizado monitoreos electorales, como pues convocados por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, que está obligado por ley a estudiar la cobertura de los medios de comunicación en coyunturas electorales. Y pues bueno, como el ITESO tiene esta capacidad pues operativa y administrativa y académica de realizar estos estudios, pues en 2015, 2018 y 2021 se han encargado estos estudios al ITESO, que hace la parte de prensa escrita, de periódicos. Ahora empezamos pues a encontrar formas que todavía falta trabajar un poco de trabajar medios digitales también, que es algo que queremos reforzar para la elección de 2024. Y la Universidad de Guadalajara hace el monitoreo de radio y televisión, y entonces entre las dos universidades generamos esta información. Esta elección, bueno, estas dos elecciones, la elección ordinaria como de abril a junio y la elección extraordinaria del municipio de Tlaquepaque en el mes de noviembre, me tocó coordinar, o sea, pues fui la coordinadora ejecutiva del proyecto y pues ha sido un reto, por decirlo menos, para pues poder como llevar a cabo operativamente el proyecto. En la elección ordinaria era un equipo grande, éramos 17 personas, y pues es un trabajo muy acelerado. Tenemos poco tiempo para hacer lo que hacemos, entonces pues se trata de hacer todo de la forma más eficiente. Y ETIUS sí tiene otras líneas de investigación y otros proyectos. Recientemente se ha empezado a trabajar el tema socioambiental y también hicieron análisis de cobertura
de los temas relacionados a la pandemia y al periodismo de salud, pero eso ya desde la parte de los estudiantes de licenciatura que tienen que tomar uno de estos proyectos de aplicación profesional como parte de su proceso de titulación. Entonces, digo, en esa parte no estoy involucrada, nomás soy como fan echadora de porras, pero, pero pues sí, es un trabajo muy importante que ha hecho el ITESO desde hace un rato y que pues cada vez está como más cimentado. ¿Cómo ves esta parte? Bueno, pues obviamente tú la ves bien porque estás dentro, pero esta parte de que el gobierno delegue este tipo de cargos a universidades, ¿qué opinas de esto? Pues, ¿Debería ampliarse este tipo de programas? pues yo creo que, o sea, anteriormente la licitación era también para empresas, entonces, pues bueno, antes de 2015 lo hacían empresas, y a mí me parece que justo las universidades, pues tenemos posibilidades operativas que no necesariamente tendrían en el gobierno. O sea, a mí se me hace que el IEPC, pues no, pues en primera es un trabajo temporal, por así decirlo, o sea, es cada 3 años que hay una elección que se necesitan este tipo de servicios. Y pues, o sea, y además cuando hay una elección, evidentemente el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana tiene un montón de trabajo, tiene un montón de cosas que hacer. Y a mí me parece como razonable que se asigne este proyecto a las universidades, porque pues sí se hace como una cooperación importante, pues, o sea, como de la posibilidad de establecer y estrechar lazos con el instituto, y también porque, o sea, no sé cómo decirlo de forma que no suene medio golatra, pero porque sabemos hacerlo bien, y tenemos como la capacidad técnica y pues sí, o sea, como de diseñar el proyecto, diseñar las variables, capacitar a los monitoristas, o sea, como hacer como todo este flujo de trabajo, porque como te decía, es un asunto muy rápido, en el sentido de que hacemos cortes quincenales, por ejemplo, bueno, dependiendo de los acuerdos con el instituto, pero ponle tú, cortamos información un sábado y el viernes siguiente ya estamos entregando el informe con toda la información procesada, interpretada, las gráficas, o sea, el montaje en menos de una semana. Entonces, para que, o sea, con las ocupaciones que tiene el instituto, yo la verdad lo veo como innecesariamente complicado que encima tengan que regirse por estos calendarios como tan acelerados. Y pues sí, o sea, lo podemos hacer desde las universidades, o sea, como que hay esta colaboración también con la UDG, en el sentido de que pues estos 3 años también ha sido pues la misma, la doctora Frida Rodelo, la que coordina el monitoreo allá, y pues ya tenemos una dinámica que resulta en que la información que pues se nos asigna a producir sale y sale rigurosamente, pues, o sea, sale bien. Entonces yo creo que sí, pues digo, o sea, como pensando en términos de cómo se genera la información que trabajamos, a veces sí me gustaría como tener más tiempo para poder ver otro tipo de cosas, para hacer otro tipo de cruces, eh, o sea, o que podamos, porque es, por ejemplo, un análisis muy tendiente a lo cuantitativo, y se me hace que nos da la información para mucho más. Pero luego también la base de datos que nosotros generamos es pública. Entonces cualquiera puede acceder y hacer los cruces que quiera con las variables que quiera. Y por ejemplo, el artículo que yo estoy trabajando para el informe anual de Etios, pues es un poco con esa premisa, pues, o sea, como de esta base de datos que nosotros entregamos como sobre partidos políticos, sobre municipios específicos y demás. Y entonces ahora lo que yo estoy haciendo es como reprocesar esa información para saber cómo es la cobertura de cada medio de comunicación. Y entonces, o sea, en vez de decir como el municipio de Guadalajara se manejan estos temas o son estos los candidatos, decir, el informador se trata a la elección de esta manera, el occidental así, Milenio así, bla, 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 bla. Entonces, o sea, esa posibilidad de que la información sea pública y se pueda retrabajar, pues a mí se me hace que está un poco desaprovechada, pero que justo ojalá se puedan hacer más cosas con esa información. Y creo que ya me desvío un poquito de lo que me habías preguntado, pero sorry. No, está perfecto. De hecho, en este sentido de desviarnos, yo mientras estabas ahorita hablando,
me estaba acordando de una propuesta de Alfredo Jalife. ¿Conoces al doctor Alfredo Jalife? Es No. un, es de los fundadores de Morena. Y Ah, pero yo lo sigo mucho porque es muy crítico a Morena. Ya no está ahí. O sea, él fue como de los promotores junto con Andrés Manuel. Y él es un geopolitólogo como muy prestigioso. Yo no lo conocía, tiene como 6 meses que lo encontré. Saca su programa a las 5 todos los lunes. Es en vivo en YouTube y habla de temas geopolíticos. Regularmente habla de los tres grandes polos, ¿no? De Estados Unidos, Rusia y China, pero de ahí como que se encamina a todo lo demás. Y siempre llega a abordar temas pues, de México, que es como pues, obviamente lo que más maneja. Y él está a favor de, pues, de abolir el INE o al INE. Y, y él justamente decía que obviamente no hay que hacerlo como pues, a lo tonto porque pues, generas más problemas. Y justamente una de sus propuestas es que las universidades se encargaran de hacer el proceso electoral. Todo lo que hace el INE, que se encargaran las universidades. Y bueno, justo, o sea, a mí me pareció pues, o sea, como que la escuchas y dices, bueno, o sea, como que estaría muy bien. Pero digo, ya después, razonándola más, profundizando, pues tal vez te encuentras con muchos problemas, intereses públicos, que a lo mejor ya no vendrían tan bien. Pero bueno, me acordé mucho de esta premisa o de esta postura de Alfredo Jalife con lo que estabas comentando ahorita de, bueno, pues el papel de las universidades, o bueno, en este caso, hablando específicamente en Guadalajara del ITESO y de la UDG, cómo van incrementando su accionar en lo público. Y digo, eso yo creo que siempre está bien que se empiece a promover. sí, y yo creo que las universidades tienen una responsabilidad importante en la discusión pública y como de temas de interés público. Yo digo, no estoy muy familiarizada ni con esta propuesta, ni como con pues, las particularidades de el, pues sí, de la relación del Estado con las universidades. O sea, en este caso como que sí me dio cierta, pues, ¿cómo decirlo? Cierto rechazo a la abolición de instituciones como el INE o el Instituto Electoral, porque, o sea, aunque evidentemente en términos como de la pragmática política, pues no son los organismos autónomos que se supone deberían ser. No este, son ejemplares, digámoslo así. ajá, o sea, y si hay muchas deficiencias y si hay mucho que trabajarle, pero a mí me parece como peligroso, pues sí, o sea, como desactivar estos frenos que pueden tener otros organismos públicos, y por ejemplo, o sea, la organización de una elección es muy compleja. Y en términos como de la creación de reglamentos y de políticas y de bla, 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 o sea, como desde las universidades se pueden estudiar un montón de cosas y se pueden hacer recomendaciones y se puede, o sea, puede haber académicos que pues entren a las convocatorias para dirigir estos lugares y demás. Pero sí, no sé, ay, es que todo es muy complicado. Como que es muy difícil eh, decidirte por una opción u otra. O bueno, por lo menos a mí me cuesta, o sea, con esto y con todo, pues, o sea, porque mi cabeza no para de como, bueno, pero tal vez esto y tal vez esto y tal vez esto y tal vez. Y entonces, pues no sé, o sea, creo que justo mantener esa tensión entre las universidades y organismos públicos descentralizados, o sea, tensión no como antagonismo necesariamente, sino pues como un asunto de como te estoy viendo, tú también me estás viendo, o sea, como una vigilancia eh, mutua que pueda, pues no sé, evitar un poco más que nos lleve el carajo. Y Así es que, que bueno, te digo, como que al principio escuchas esta propuesta y dices, bueno, sí, tal vez las universidades, los alumnos, los académicos tendrían la capacidad de resolverlo o solventarlo, pero sí, después te vas a encontrar con que, o sea, qué universidades lo van a hacer, cuáles son los criterios para seleccionar una u otra, privadas, públicas, los enfoques que obviamente tienen, o sea, como
a lo mejor no tradicionalmente y tampoco decir izquierda-derecha porque son términos como muy ambiguos, pero pues, obviamente como que Sí, en ya el perdieron carácter un poco. de lo privado, pues está el enfoque de que las universidades privadas pues siempre tienden más a irse más a la derecha, centro derecha. Universidades como el Poli, la UNAM, la UDG, son más tradicionalmente de izquierda y tradicionalmente entre comillas y también entre comillas izquierda, pero te digo, pensándolo más a profundidad, dices, ay caray, o sea, te metes en muchos problemas Sí. que a lo mejor el INE pues, no tiene, a lo mejor Y que a solventas lo unos mejor tuvo cuantos. cuando se creó, Ujú. como, o sea, como esta importancia de separar el, pues, el organismo que organiza, ya, ni modo, este, que pone las reglas para las elecciones y, y que creo que, o sea, no sé, a mí me cuesta la idea como de pensar en desechar todo ese trabajo, eh, que insisto, o sea, es imperfecto y hay muchas cosas que hacer, pero como por volver a empezar como toda otra lógica y esto que dices, pues, o sea, ¿cómo se decide quién lo hace? Y Este, luego, bueno, también como la otra parte, y no me acuerdo quién se la escuché, te estaría echando mentiras si te digo alguien, pero seguramente, o sea, fue un periodista y seguramente, o alguien pues eh, que está en la oposición y que está en las noticias, tal vez Bros o tal vez Loret, no sé, pero un comentario, o sea, ni siquiera fue una opinión, fue un comentario de estos sarcásticos, seguramente fue Broso, entonces, ya ahora que dije sarcasmo, ya seguramente fue Broso, donde decían, o sea, Andrés Manuel está en contra del INE por lo que le supuestamente hicieron con Calderón, este, pero a final de cuentas el INE fue quien lo llevó a la presidencia, o sea, las universidades no organizaron ahora las campañas, no, perdón, las elecciones para que Morena llegara al poder, o sea, finalmente fue el INE quien lo llevó al poder, o sea, esa es como la contraparte. Pero bueno, cambiando un poquito de tema, te iba a preguntar, como para antes de que la gente te conozca tu perspectiva sobre los temas, ¿cuál es tu preparación? ¿Qué estudiaste? ¿Dónde estudiaste? Y pues bueno, ¿cómo llegaste a la vida académica? Fue algo como, bueno, al menos a mí me pasó que fue como una decisión que tomé de último momento, que, o sea, uy, no, yo no. me encanta, pero bueno, ajá, cuál fue tu caso? ¿Fue algo que tuviste muy claro? Platícanos un poco sobre eso. Bueno, pues yo estudié el primer semestre de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en el ITESO, en esta, o sea, como en la que tiene la comunicación a los programas separados de periodismo y comunicación pública, comunicación y artes audiovisuales, publicidad y comunicación estratégica y ciencias de la comunicación y bueno, y gestión cultural que está como cerquita, pero no tanto. Y muy pronto me di cuenta que esta nueva perspectiva de ciencias de la comunicación no era exactamente lo que yo quería hacer, estaba mucho más orientado hacia redes sociales, pero bueno, desde ahí como que me surgió un interés por la teoría de la comunicación, pero me cambié a licenciatura en periodismo, y realmente, o sea, me invitaron a un evento de orientación vocacional en la prepa en la que trabajaba, y yo les decía como, pues es que yo no me acuerdo bien cuándo decidí que comunicación, o sea, es algo que tiene tanto tiempo que no me, o sea, me acuerdo que en algún punto quise ser bióloga marina porque me gustan mucho las ballenas, pero luego no me gusta como el mar y los barcos y dije, esto no va a prosperar. Pero muy pronto, o sea, ya luego como que me instalé en la comunicación y me gustó mucho la perspectiva como de la investigación, o sea, sí me gusta pues trabajar en periodismo, reportear, o sea, me río mucho de mí misma porque no me gusta mucho hablar con desconocidos ni interrumpir a la gente. Entonces no me queda del todo claro como por qué decidí que periodismo sí consiste en hablar con desconocidos e interrumpir a la gente. Este, pero, pero sí, o sea, como justo la relación de los medios de comunicación con otras esferas siempre me ha parecido como muy interesante y yo, o sea, desde primer semestre, porque tuve una materia con la doctora Lina Peña de Comunicación, Cultura y Sociedad, que era como teoría de comunicación, así, lo más básico, pues me llamó un montón la atención
Y entonces fui tomando decisiones en mi carrera orientadas a, pues como la producción académica. Y entonces, pues por ejemplo, esto que les comentaba de los PAPs, del PAP de Etius, o sea, yo entré bueno, en ese momento era Q, como voluntaria, porque no quería quemar mis PAPs, y entonces me fui, o sea, me metí justo en la elección de 2015, e hice ahí mi primer análisis de contenido, pero pues no lo inscribí propiamente porque quería usar mi PAP para hacer lo que en ese momento el ITESO era lo más cercano que podías hacer a una tesis, que era el PAP de investigación cualitativa en problemáticas sociales y culturales, dirigido por la doctora Susana Herrera, porque dije como, bueno, pues quiero, o sea, como aventarme este esfuerzo de conducir una investigación completa, o sea, no solo como hacer, pues, o sea, en muchas materias era como, bueno, tu proyecto final es una investigación, bla, 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 pero pues eran muy chiquitas y de un alcance, y pues o sea, entiendo que no pueden como exigirnos tantísimo rigor en ese tipo de materias. Y entonces dije como, bueno, pues quiero cometer errores más sofisticados en la maestría, entonces voy a hacer esto de una vez. Y pues aprendí muchísimo, pues, o sea, y muchas de las cosas que empecé a pensar para mi tesis de licenciatura, que era sobre agua y discurso mediático de Televisa, pues me las traje también a la maestría. Y luego también, digo, me gradué en 2017 de la carrera de periodismo y estuve 3 años trabajando como maestra de preparatoria y también de secundaria, pero no me gustaba tanto. Pero tomé también la cátedra de estudios socioculturales, o sea, que se hace periódicamente en el departamento con diferentes investigadores a cargo, y pues bueno, en 2018 fue el turno de Susana, e hizo una cátedra sobre, pues justo como esta intersección entre comunicación y medio ambiente, y pues lo que ella estudia, que es la relación entre sociedad y naturaleza. Entonces también esa cátedra fue muy significativa para mi formación, o sea, la tomé también nomás por ñoña, pues, o sea, porque sí es bastante impresionante lo ñoña que puedo ser. Este, y me gustó un montón, o sea, y dije como, bueno, es que por aquí es lo que yo quiero hacer. Y entonces, al terminar o sea, como las 8 sesiones de la cátedra, porque eran sesiones quincenales, le pregunté a Susana, o sea, le dije como estoy pensando en un posgrado, o sea, oriéntame. Y ya, o sea, me dio un montón de opciones y vi un montón de programas, o sea, por ejemplo, había un programa en la Universidad de Minho en Portugal que me gustaba mucho, o sea, de una investigadora que a la fecha sigo siendo muy groupie, que se llama Anabela Carvalho, pero el programa era en portugués y luego dije como, bueno, no sé si quiero irme de Guadalajara y demás, y luego dije, o sea, como después de pensarlo mucho, dije como la neta, la maestría del ITESO es lo que quiero hacer. O sea, y como que a ratos decía como, no, pero ya estudié ahí la licenciatura, y luego mi papá estudió la misma maestría, entonces era como este berrinche de como, no quiero hacer lo mismo. Y ya luego fue como, bueno, o sea, esas no son razones suficientemente válidas, como para no hacerlo. Y entonces, pues ya, me metí en la maestría, luego estalló la pandemia y dije como, por lo menos, o sea, habría estado mucho más estresada de tener que lidiar con la pandemia, con me voy a mudar de país o no, y demás. Entonces, pues sí, aquí estoy. No te, bueno, es que preguntarte si o sea, es que a mí me costó muchísimo trabajo la maestría al principio, Sí, pero sí. exagerado. Eso, Sí, preguntarte, tú que venías del ITESO, con una tradición pues exigente, además entiendo que pues tu papá académico también, eh, y te costó trabajo ya que conocías el entorno del sí. ITESO, que conocías, supongo que al colegiado docente o al menos a la mayoría, Algunos sí. y sobre todo que ya tenías experiencia con tesis, porque yo no hice tesis y, y no la hice porque ya me quería titular, o sea, ya quería salir de la universidad, ya no quería esperarme nada de tiempo y porque quería hacer una maestría. Sin embargo, mis profes que estaban de cerca con la academia, pues me decían, es que te estás dando un disparo en el pie porque
pues no estás, o sea, no vas a hacer una tesis que te va a preparar para eso que quieres, que es la maestría. Dije, bueno, ya, o sea, ya lo sortearé después, pero ya quiero irme de aquí. Y digo, no porque la estuviera pasando mal y nada, sino porque como que me estresa mucho no terminar las cosas que empiezo a tiempo. Entonces, como que era más por eso. Pues ya me llegué a la maestría y dije, no, o sea, ¿qué hice? O sea, a dónde vine a parar? Me acuerdo que, no, bueno, no sé tu proceso, pero para entrar, a mí me mandaron un texto de Thompson, creo. A Te mí estoy... la de Valentine. Ah, ok, a mí de Thompson. Y tenías que leerlo y hacer una Ajá, reseña de una página, creo, o 2 páginas. O bueno, más bien creo que no te pedían extensión, nada más era como ajá. una reseña. Y ya, pues yo me tardé creo que 3 días, no sé, yo con calma, subrayando todo. Y yo me imaginé que iba a ser un texto por semana para cada materia. Te lo juro que eso pensaba. Entonces, cuando nos dan la primera clase y nos dejan tres, que fue si no mal recuerdo, fue la materia de Adriana, Sí. y nos dejan tres lecturas de 30 y algo páginas cada una, y además hacer pues, tu reseña de cada una, y luego la materia del martes igual, y la del miércoles igual, y la del jueves igual. Dije, no, o sea, no, y te soy sincero, o sea, había lecturas que las leía a medias porque no me daba el tiempo, porque no las entendía. O sea, era Sí. de, ya mejor escribo lo que agarré, porque si me tardo más ya no voy a hacer las otras tres. Exacto. O sea, era como, Entonces, es que no tengo tiempo, no tengo, o sea, porque, no por te ejemplo, Aaron da. decía como, no, hay textos que tienen que leer 3 veces, y yo, una y si te gustó, o sea, no hay tiempo de más, no, no puedo. Pero bueno, Y, a ti también, porque esa era la duda, o sea, yo, bueno, sí percibía que todos estábamos estresados, o sea, era eso como que era evidente, pero yo decía, o sea, les estará costando tanto trabajo como a mí, o sea, entender las lecturas, después desenvolverte en la clase, porque dices, ay, caray, no me grabé el nombre ni siquiera del autor, entonces, ¿cómo lo cito y cómo digo un párrafo de él si ni siquiera me grabé su apellido? Entonces son como estas cosas que a mí me costaron muchísimo trabajo. ¿Para ti fue igual? Supongo que un poquito menos. ¿Cómo fue ese proceso de cambiar de licenciatura a maestría para ti? pues es que, o sea, yo siento que perdí mucho callo, o sea, porque, digo, luego también la prepa en la que estudié, sí, sí se centraba mucho en este asunto como de leer y escribir, y entonces, o sea, como que pues entré directo de la prepa a la universidad y como que más o menos seguía ese ritmo, pero luego, o sea, luego me dediqué a la docencia en preparatoria, o sea, sí de comunicación, pero es otra cosa completamente, pues, o sea, era como precisamente no complejizar, sino cómo hacer más simple y más digerible y más apropiado para el punto en el que estaban mis estudiantes. Y luego, o sea, me daba un poco de risa porque ya, o sea, ya que había decidido por la maestría y demás, dije como, ah, no, es que ya perdí el callo, ya tengo que como volver a empezar a leer, y como decir, pues, o sea, es que yo sé que me voy a tener que sentar varias horas a leer y no puedo estarme distrayendo y como de una sola actividad, pues. Entonces, según yo así, estaba como preparándome y leía como 15 páginas al día. Y luego llegué así, ¡pum! Yo también me estaba preparando. Insuficiente. Ajá, o sea, y te digo, como que sí dije como, ay, no sé por qué se me ocurrió que 15 páginas al día era suficiente. Pero a mí lo que es, o sea, como que yo, pues muchas veces he pensado que, pues sí tomé muchas decisiones para llegar a este punto, pero también tengo un perfil muy específico para esta maestría, o sea, porque ciencia y cultura y como la perspectiva sociocultural de la comunicación, pues es lo que yo vi en la licenciatura. Y lo vi, o sea, no como por mérito mío, sino porque ese era el programa y eso era lo que estábamos haciendo. Y luego además, pues fue, o sea, el primer semestre fue como en pandemia álgida. Entonces yo decía como, y entonces, según ellos, yo debería poder hacer esto e interactuar con el mundo, o sea, porque yo nomás estaba en mi casa haciendo tarea todo el día, todos los días. No Y sé no me si, alcanzaba el tiempo. no sé si te acuerdas de un comentario de Juan. Yo me acuerdo mucho porque la verdad lo tomé, o sea, lo aprendí con H. Eh, la Rosa nos dijo que te digo, no sé si te acuerdas que nos dijo, es que los veo muy estresados, excesivamente estresados, entonces deberían de darse tiempo para ustedes, salir a correr, salir con sus amigos el fin de semana. Y yo la verdad
De hecho, mis amigos siempre se han molestado conmigo porque ya desde que estoy en la maestría ya no salgo como antes. Porque la neta es que, o sea, la maestría no es como cualquier trabajo, porque, ok, tú te levantas crudo, te levantas con algo de sueño y vas al trabajo y es algo medianamente mecánico, no completamente, pero medianamente mecánico y lo haces. Pero aquí al otro día te levantas con resaca o desvelado y si el texto no se te graba cuando estás en tus cinco sentidos, cuando estás bien descansado, menos se te va a grabar así. Entonces yo decía, no, o sea, si salgo sábado, o sea, ya eché a perder mi domingo de lectura y el lunes en la clase no vas a ver El nada. domingo hay que entregar cosas. Ajá. Entonces, como que tú en algún momento dijiste, ok, a lo mejor no es, a ver, no que dijeras, le estoy dedicando mucho tiempo a la maestría, pero que dijeras, le necesito dedicar más a algo para mí, no sé, ver una película. De hecho, duré como medio año. Ese medio año no vi nada de Netflix, nada, 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 porque decía, no, o sea, no, me voy a picar con una serie y voy a perder mi tiempo. ¿Cómo fue eso para ti? O sea, ¿sí te costó mucho trabajo? Y bueno, si te ha costado trabajo y si en algún momento te afectó, porque yo siento que a mí sí me afectó mucho el hecho de estar tan metido en la maestría. Que digo, me encanta y aprendí muchísimo, pero en retrospectiva yo creo que sí me está afectando mucho. Pues, o sea, es que, te digo, yo soy medio insufriblemente ñoña y también porque me gusta, o sea, me gusta mucho y o sea, pues sí era un chingo de tarea y sí a veces no quería hacerla, pero luego, o sea, ya que me ponía a leer y ya luego que podía conectar cosas, o sea, es la emoción que esas cosas me generan, hace que como que no me agüite sacrificar otras cosas. Y te digo, o sea, también era en pandemia y pues bueno, yo vivo con mis papás, entonces, pues la idea de exponer a mis papás a un posible contagio era como de en él, pues, no veo a nadie, los veo por Zoom, así como, y estaba como fácil no tener que escoger, o sea, como de decir, a estos los veo y a estos no, era como de en él no veo a nadie, adiós, tengo tarea. Este, creo, o sea, yo tampoco empiezo todavía series nuevas durante el semestre, pero, o sea, tiendo mucho a repetir las mismas series una y otra vez. Entonces, pues nomás yo veía lo mismo que ya había visto, así como de mientras cocinaba o mientras doblaba la ropa. Bueno, no, también la neta doblaba ropa en clase, apagaba mi cámara y me ponía a doblar ropa. Pero yo siento que más bien a mí me hizo paro en el sentido de que no me dio tiempo, pues como de irme en la absoluta espiral del miedo y la ansiedad con la pandemia. O sea, como poder ocupar mi mente tan, pues sí, como tan, pues casi tan definitivamente con la maestría. Este, o sea, sí, pues al principio de la pandemia sí hacía más ejercicio del que podía hacer ya que había empezado la maestría. Pues ya, o sea, ya que empezaron a cambiar algunas condiciones de la pandemia y ya era prudente reunirse o sea, por ejemplo, hay un parque por allá por Providencia al que voy con amigos y es como el parque en el que me reúno con gente. Y cuando empezó a hacer eso, yo decía como de, bueno, pero entonces, ¿cómo combina esto con la maestría? Y luego, pues bueno, el segundo semestre era mucho más fácil que el primero, o sea, porque digo, también a los que ahorita están pasando a segundo, yo les decía como, nomás tienen que sobrevivir esto, o sea, sí, tercero también es una chinga, pero segundo es un respiro, o sea, segundo sí, Sí, es sí, cierto. sí es muy diferente, pero luego ahí voy de autosabotaje a coordinar el monitoreo, que me quitaba, no me quitaba, pero me implicaba mucho tiempo. Y entonces yo dije como, bueno, evidentemente esto no podría haberlo hecho en primer semestre, o sea, en primer semestre neta no me daba tiempo de nada, o sea, de nada. Eh, y en segundo, pues sí dije como, bueno, sí pude lograr el monitoreo, este, pero pues como que al mismo tiempo fue como, a lo mejor este podría haber sido en el semestre en el que, yo qué sé, leías por gusto. O sea, porque por ejemplo, eso sí es algo que me arruinó muchísimo la maestría. O sea, pues tengo como esta manía de tratar de leer un libro al mes, y luego le hago trampa a mis propias estadísticas y leo novelas gráficas o libros de cuentos cortitos y así, nomás para que sí salgan los 12 libros anuales. Y es como, o sea, ¿para qué? O sea, nadie me lo estaba fiscalizando ni nada, pero sí perdí mucho tiempo de como lectura por placer. Y,
Y por ejemplo, en vacaciones es como, wow, voy a leer algo que no tenga nada que ver con cambio climático. Y es como un lujo muy extraño, pues, pero que sí extraño. O sea, sí, sí me hace falta. Eh, como tener espacios, sí, sí más para mí. O sea, ahora ya, pues como, o sea, estas vacaciones, por ejemplo, trabajé mucho menos de lo que quería trabajar. Este, y como que a rato sí me pesa. Y sí digo, como, chale, la próxima semana empiezan clases y yo para nada, así ni cerca estoy de lo que prometí que iba a estar. Pero luego también digo como, bueno, pues, o sea, son vacaciones y no, no es como que no haya hecho nada durante las vacaciones, pero pues también se vale bajar el ritmo de trabajo, pero me cuesta mucho convencerme de eso. Sí, creo que en ese sentido sí nos parecemos mucho, pero bueno, yo sí porque sé que me cuesta, o sea, a lo mejor tú porque ya tienes un ritmo y perder ese ritmo como que te cuesta o dejarlo o cambiarlo, pero a mí porque yo sé que si no me pongo al tiro, o sea, o sea, no voy al parejo y eso sí, como que me cuesta mucho como de sentirme, porque sí, eso lo sientes, o sea, dices, no, pues, o sea, no estoy al parejo obviamente no estás al parejo de tus profesores, o bueno, yo así me siento, pero la idea es que pronto lo estemos y como que perder ese feeling de voy bien para ser como ellos. Como que dices, híjole, no leí esto y seguramente mi profe sí lo leyó, porque a mí no me está alcanzando el tiempo y a él sí le alcanzaba. Y bueno, yo decía ahora con lo que comentabas de, del primer semestre, cómo es tan fuerte, tan pesado. Yo siempre he pensado que pues, o sea, nos pusieron a prueba, como que de que, ok, quien no aguante esto, pues ya no va a no la va a sacar la maestría. Entonces yo pienso eso, porque sí, la verdad que, o sea, se pasaron, sí se pasaron. Sí. Y de hecho bueno, me acuerdo, es más, ni siquiera me acuerdo quién fue, pero en el primer coloquio fue así como de, como, no, ni siquiera te digo, me acuerdo qué dijeron, pero fue como que bromearon entre los profes, me acuerdo, como Ya de decir, sobrevivieron. ajá, sí, 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 exacto, algo así dijeron, como de que bueno, ya están aquí, ya, como que lo exponer lo que hiciste y eso como que era lo de menos, o sea, ya llegaron, ya hay que aplaudirles por eso. Oye, y entrando como ya a la materia de tu tesis, o sea, dices que te gusta mucho, o sea, que la maestría está muy ad hoc a tus Sí. intereses y a lo que siempre habías como conocido y a lo que querías además como seguir estudiando. ¿Qué es eso de lo que estás estudiando en tu tesis? ¿Qué es eso tan importante y que te apasiona tanto pues, de lo que nos estás platicando? Pues, o sea, cuando recién empecé la maestría, mi tesis estaba como orientada a la construcción discursiva de los problemas ambientales, pues. O sea, como decía, hay una realidad biofísica de los problemas ambientales, pues, o sea, si están los ríos contaminados, si hay, o sea, si hay deforestación, si hay bla, 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 pero también hay una dimensión discursiva, pues, o sea, de cómo pensamos acerca de el medio ambiente, la naturaleza, bla, 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 bla. O sea, porque, por ejemplo, pues como todo este asunto de la mercadotecnia verde o sea, por ejemplo, los popotes de metal, me emputan los popotes de metal, los odio. Este, pues porque no cambia patrones de consumo, pues solo te hace sentir mejor. Y, o sea, el metal tampoco es maravilloso. Es como toman el mendigo vaso, por Dios santo. Este, y entonces, o sea, como que todas esas inquietudes, te digo, mi tesis de licenciatura fue sobre agua, y aunque el agua no es propiamente un problema, o sea, no es en sí mismo un problema ambiental, pues sí está muy relacionada con el medio ambiente, pues. Y entonces yo entré como con esa idea, o sea, siempre, pues, o sea, como las interacciones que tuve con Susana Herrera en la licenciatura, tanto en el PAP como y después en la cátedra, pues justo esta perspectiva sociocultural de la construcción de los problemas ambientales, pues me había llamado mucho la atención y de hecho, o sea, esta Anabela Carvalho, esta investigadora que te decía, pues ella hace una investigación similar a la mía, que ahora ya está en términos de pensar en el discurso en los medios de comunicación internacionales acerca del consenso y disenso científico sobre el cambio climático. Y entonces, o sea, este asunto del consenso-disenso es como, o sea, porque a mí me resonaba mucho, porque hay una estadística que circula un montón, que es como el 97% de los científicos creen que el cambio climático está sucediendo y tienen
y tiene causas humanas. O sea, como para contrarrestar este asunto de que no es realmente cambio climático, que así son los patrones de la Tierra, que los humanos no tenemos suficiente influencia y demás. Y como que yo decía como, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué nos importa que sea el 97% de lo científico? ¿Y por qué, o sea, y por qué ese consenso se limita a algo como tan básico como está sucediendo y tiene causas humanas? O sea, ¿por qué insistimos en el consenso? O sea, y porque digo, el cambio climático también es el asunto que me aterra más en el mundo, y entonces también escogerlo como mi tema de tesis fue, o sea, incluso una manera personal de lidiar como con este asunto de impotencia, de decir como, pues es que nos está llevando el carajo y no sé qué estamos haciendo y bueno, voy a investigar acerca de esto como para sentir que algo estoy contribuyendo, ¿no? Y entonces, pues estoy haciendo este análisis del discurso de 4 medios, que son The Guardian, The New York Times, El País y Fox News. Y entonces, o sea, se supone, en una primera instancia era como esta idea de tener un poco un espectro ideológico, pero las categorías de izquierda y derecha ya no me funcionaron para nada. Pero pues sí ha sido interesante y difícil y, y me da mucha rabia muchas veces. Pues sí, pensar cuál es el papel de los medios de comunicación en relación a cómo se refieren a la ciencia y a los científicos para construir el tema del cambio climático. Entonces, pues sí, más o menos por ahí va mi investigación. Te digo, voy sumamente atrasada en el trabajo de campo, pero ya, eso. Eso no es cierto, yo vi tu presentación, no va súper atrasada. O sea, Yo voy súper atrasado. ya terminaste el trabajo de campo, yo no, o sea, yo se supone que voy a tener máximo 72 notas y sigo solo habiendo analizado 4. Oye, por qué estos medios, estos periódicos? Bueno, medios, ¿verdad? O sea, Sí, no, no porque no es, es ajá, su versión impresa, ujú, es su versión digital, porque si no, la neta, corretear de Guardian sí, en ajá. Inglaterra, ya todo es suficientemente difícil. Pues, o sea, la verdad es que como que quería mantener esta perspectiva internacional, o sea, porque se me hace que sobre todo a nivel de maestría, como que muchas tesis son como de, ¿cómo piensan el cambio climático los estudiantes de Guadalajara? Y, o sea, como un asunto acotado, que digo, tampoco es como que tenga yo el ego suficientemente inflado para fingir que puedo dar cuenta de los medios internacionales en su conjunto, pues, o sea, obviamente sigue siendo un asunto limitado y acotado, pero como que sí quería tener esta perspectiva internacional. O sea, por ejemplo, The New York Times había sido mi medio de cabecera por mucho tiempo, y tienen una cobertura climática, pues que es parte de lo que me motivó a hacer ese estudio. Y luego dije como, bueno, pues The Guardian o sea, es como todavía más como progresista y como con una tirada mucho más radical acerca del cambio climático. Entonces esos dos era como de, bueno, pues si tengo que leer medios todo el cochino día, pues por lo menos que sean medios que disfruto, ¿no? Y lo dije, bueno, el país tiene como también una perspectiva interesante en el sentido que es como mucho más de centro, pero también es de España y no de medios angloparlantes, y también tiene como un montón de oficinas internacionales y demás, y dije, bueno, el país también es buena opción. Y entonces, según yo, iba a hacer nomás esos 3 e iba a pasar tiempo leyendo medios que me gustaban, pero luego en mi primer coloquio me dijeron como de, oye, y no está como muy limitado, ¿por qué no ves cosas como Fox News? Y yo, porque no quiero, porque mi tesis fue de licenciatura fue de Televisa y terminé ultra odiando a Televisa porque codificar 20 horas de Televisa, o sea, destruyen la voluntad de cualquiera. Pero la neta, pues, otra vez no era una razón suficiente, pues, como para justificarlo. Y pues entonces me metí con Fox News, o sea, no como un asunto de equilibrar, ni decir como esto ya hace más representativo mi estudio, sino pues que la relación o sea, porque también en términos temporales, pues elegí a partir de los acuerdos de París, que se firmaron en 2015, en diciembre de 2015 a 2021, y eso está atravesado por la presidencia de Trump, y la presidencia de Trump fue muy específica, y tuvo efectos muy importantes con respecto a cómo se trataba el cambio climático, y pues la relación de Fox y Trump y el cambio climático es demasiado importante para ignorar.
Entonces, por eso lo elegí como parte de los medios que estoy analizando, y sí ha sido una locura leer tanto Fox News sobre cambio climático. O sea, sí paso mucho tiempo enojada, la neta, pero... ¿Qué tanto, o sea, bueno, es que preguntarte como por tus resultados, pues obviamente no, pero Sí, digo, no, todavía no hay. como tú, ¿qué? A ver, dos preguntas que van más o menos en el mismo sentido. ¿Cuáles son tus hallazgos más importantes que tú, o sea, sin decir que lo son, porque a lo mejor pues, todavía no los escribes o bueno, no sé, pero digo, hasta el momento, ¿tú de qué te has dado cuenta? Eso por un lado. Y en el mismo sentido, si ha habido algo que ha cambiado en tu perspectiva de cuando empezaste a, pues, a leer todo esto a ahorita, al día de hoy. Sí, pues, o sea, en términos, te digo, como de hallazgos muy preliminares, porque, o sea, sí, aunque leo notas sobre cambio climático literalmente todos los días, pues todavía me falta mucha chamba por hacer, pero como justo esta manera en la que se acude a la ciencia para explicar y legitimar cosas, o sea, como si el conocimiento científico nomás existiera, pues, y fuera ajeno y externo a la realidad social, cultural, económica y política y un montón de cosas, o sea, como que justo quiero entender cómo y por qué y qué estrategias discursivas hay cuando se acude a ese conocimiento científico, pues. Porque, por ejemplo, o sea, con respecto al consenso y al disenso, por ejemplo, en Fox News le dan muchísimo espacio ni siquiera sé de qué disciplina es, o sea, porque le dicen reconocido autor, Bjorn Lomborg, un vato de Dinamarca, creo, que dice como, sí, el cambio climático está sucediendo, pero no es para nada tan grave como están diciendo, ni las acciones como los acuerdos de París o estas cosas son la manera de solucionarlo. Y entonces, o sea, pero se acude como a esta aura de la ciencia, pero como para decir, como no, la ciencia no es lo que los demócratas liberales socialistas están diciendo que es, o sea, están politizando la ciencia que es tan buena y pura y brillante y bla, bla, bla. Y entonces, pues no, o sea, no es como que desprecien a la ciencia, no, o sea, porque en términos como también un poco de mi marco teórico que parte como desde Foucault como este asunto que engloba, en términos de lo que se puede decir y no se puede decir, o sea, ya en 2021 no puedes decir no creo en la ciencia. Puedes decir no creo en los científicos, puedes decir no creo en el socialismo que está promoviendo que cortemos nuestra, pero así como no creo en la ciencia, así como brillando, pues ya no puedes. Y entonces, ¿cuáles son las estrategias que o sea, porque también como otra realidad bastante inapelable es que el cambio climático no está siendo tratado con la urgencia que los científicos dicen que hace falta, ¿no? Y entonces, pues, ¿cómo se está disputando lo que es la ciencia en sí misma? Pues, o sea, ¿qué textura tiene? ¿Qué función tiene? ¿Quién tiene derecho y quién no tiene derecho a hacer ciencia? ¿Quién tiene derecho a decir, estos son los resultados científicos que estamos buscando con estas políticas públicas? Pues es un asunto que está mucho más en disputa de lo que parece, porque se supone que la ciencia es como este ente monolítico de la verdad. Y entonces, pues como de lo que llevo en mi tesis hasta ahora es como de, no es cierto. Y por ejemplo, durante la presidencia de Trump hubo pues como muchas batallas por la ciencia y muchas batallas por los organismos regulatorios como la EPA y pues sí, o sea, casi todos los organismos que cambiaron los criterios de qué estudios científicos usaban para determinar diferentes parámetros de contaminación y bla, bla, bla. Y entonces, o sea, la ciencia evidentemente no está separada, no es una esfera que funciona aparte, pero tampoco es como para decir, la ciencia es igual que cualquier otro tipo de discurso. O sea, porque luego también un miedo que tengo todo el tiempo es que los resultados de mi investigación banalicen la ciencia. Y soy ultra fan de la ciencia, o sea, viva la ciencia. Y muy real tenemos que atender el llamado de los científicos acerca de la gravedad del cambio climático. O sea, de eso no me queda ninguna duda. Pero la bronca es cuando tratas de invisibilizar estos conflictos que existen, pues en cuanto a alguien,
O sea, por ejemplo, pues con respecto al consenso, cuando la gente usa la falta de consenso como de los científicos ni están de acuerdo entre ellos sobre la urgencia del cambio climático, y la comunidad internacional dice como, no, no, claro que están de acuerdo, vea el panel intergubernamental, vea todo esto, y luego como que le jalan un hilito que resulta que no están tan de acuerdo, pues solo fortalece el argumento, pues, en vez de decir como de, o sea, no están de acuerdo, pero no importa, no es el punto que no estén 100% de acuerdo todos los científicos en las minucias del cambio climático. Y eso es como un poco de la premisa de la que parto. Con respecto a tu otra pregunta sobre las cosas que han cambiado, o sea, sí ha habido un desencanto muy triste con el New York Times, la verdad, como de ahora de verlo muy, pues mucho más sistemáticamente, es como mucho menos radical de lo que yo esperaba o de lo que yo pensaba que era, porque, pues, por ejemplo, sigue, o sea, sigue operando con la economía es lo más importante. O sea, sí dicen como, más bien, como que en términos muy burdos y generales, y me faltaría un cacho para poder sostenerlo, dicen como, pues es que tenemos que combatir el cambio climático porque si no la economía va a estallar. Y no, o sea, y no porque sea justo que todas las personas del mundo puedan vivir, sino porque es malo para la economía no hacerlo. Y entonces, o sea, como que yo no tenía esa idea y sí fue como un desencanto extraño. O sea, por ejemplo, cuando termine la tesis, no sé si voy a seguir siendo suscriptora del New York Times, como lo he sido por varios años. The Guardian sí ha sido como un poco más lo que yo pensé que el New York Times era, pero pues también queda mucho más lejos, pues, o sea, es inglés, es una perspectiva mucho más europea, y qué cámara, pues, o sea, qué bien que sean radicales en Europa, pero pues no, o sea, me queda lejos. Entonces, sí ha sido como, pues esta continua vigilancia de como qué cosas pienso yo de antemano y qué cosas sí estoy viendo. O sea, porque, por ejemplo, Fox News, o sea, a pesar de todo esto que te digo, que su relación con Trump y con el cambio climático y con la ciencia es compleja, son mucho menos incendiarios de lo que yo pensé que serían. O sea, como propiamente las notas. Luego te metes a los comentarios y sí es, o sea, sí insisten en cumplir todos mis prejuicios, pero pues yo no estoy trabajando con los comentarios nomás los leo por masoquista, pues, no, por querer enojarme más. Ajá. Pero sí es, o sea, es difícil como este asunto de estarte deteniendo de vez en cuando y decir como, ok, ¿qué cosas pensaba yo que estoy viendo aquí? Y cuáles son porque quiero encontrarlas y cuáles son porque sí están. Y no también en este asunto como de que yo pueda despersonalizarme mi propio trabajo y la objetividad y bla, 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 pues tampoco. Pero, pues sí, por lo menos estar al tiro. No sé si conoces a Axel Kaiser, es un chileno, como No. de estos liberales así, o sea, que van con la bandera todo el tiempo de la libertad. Y ya ves que, bueno, en Argentina se está poniendo muy de moda el liberalismo. Pero bueno, el punto es de que ahorita estaba revisando a Javier Milei, que no sé si lo conoces, que es en Argentina, un liberal de estos así. Pues, mira, yo también a veces creo que se le ataca de más por parte de la izquierda, entre comillas, pero sí es muy radical. Este, y pues ya es el algoritmo como es, entonces en cuanto estaba revisando esto en YouTube, me empezaron a mandar a este personaje, Axel Kaiser, que es un chileno igual muy libertario, y lo que me he encontrado, bueno, entre comillas, entre paréntesis, es que hay un rechazo muy fuerte a propósito de la interrupción del embarazo en los liberales, o sea, hay liberales que están muy a favor y hay liberales que están muy en contra, y o sea, no me había topado con esto porque pensé que era a lo mejor una perspectiva más personal a los liberales que se los había escuchado, pero ya me di cuenta de que se sustentan pues en principios liberales, tanto los que lo defienden como más bien los que están en contra como los que están a favor. Pero bueno, el punto es de que, eso sí que lo dejamos para más adelante. El punto es de que este personaje estaba no defendiendo a Trump, pero ahorita de lo que tú estabas comentando me vino a la mente porque él mencionaba que el actuar de Trump con el Tratado de París era a propósito, o sea, un tema meramente económico. Y él decía, es que
no se está justificando que Estados Unidos haya salido del tratado, pero eh, no es nada más el cambio climático, porque está, lamentablemente, como tú lo dices, atravesado por un montón de cosas que le restan importancia al problema mismo del cambio climático. Eh, y yo me acordé de que una vez estando en Estados Unidos escuché una conferencia, bueno, más bien un fragmento de una conferencia de Trump en donde lo estaban apoyando y no me acuerdo cuál fue el medio, pero estaban apoyando esa declaración y Trump decía que se había salido del tratado porque Estados Unidos estaba invirtiendo muchísimo dinero de los estadounidenses y que los países que estaban alrededor y los que no estaban en el tratado, nadie hacía caso. Entonces, que Estados Unidos estaba perdiendo de cosas, bueno, de economía, específicamente en el petróleo. Y obviamente esto venía ya encaminado porque pues, Texas se le estaba yendo encima, un estado tradicionalmente petrolero. Y bueno, yo a lo que se me viene a la mente ahorita es, pues sí, o sea, lamentablemente está atravesado el tema del cambio climático por estas otras cosas que a veces no nos ponemos a reflexionar, temas económicos, culturales, eh, que a veces le restan importancia a ese problema y nos quitan el foco. O sea, nos desvían el foco de donde lo tenemos que poner. Y bueno, también ahora siguiendo con esto del cambio climático, ¿por qué crees que las personas no le ponemos la suficiente atención? Eh, y te lo pregunto porque tocaste el tema de la ciencia. Y la pregunta que te voy a hacer no es como echarle la culpa a uno o a otro, pero ¿qué tanta responsabilidad tiene la ciencia para que nosotros no pongamos la atención que necesitamos en un tema como el cambio climático? ¿O qué tanta responsabilidad tenemos nosotros? ¿Es un tema compartido? ¿Qué tan compartido sería este tema? Ahí tú qué piensas, Quinn. Pues es que yo creo que, o sea, como que esta falta de interés es como cada vez menos sostenible en el sentido de que pues un montón de estas encuestas internacionales colocan al cambio climático como una preocupación más, cada vez más creciente entre la gente, pues. Entonces creo que también tenemos que empezar a admitir que como que colectivamente nos empieza a importar el cambio climático. Yo, o sea, como que a la gente que no lo toma tan en cuenta, es como, me dan un poco de envidia, la verdad, este, porque a mí me gustaría vivir un poco menos preocupada por el cambio climático, pero no me sale. Entonces ya de una vez lo voy a hacer sistemáticamente, este asunto de preocuparme. Pero yo creo que pues justo se trata de entender que la ciencia no es, o sea, como ni esta cosa salvadora, bendita, celestial, que nos va a curar de la ignorancia, pues, y como que sí, porque pues por ejemplo, en términos de lo que distingue la gestión de Trump de la de Biden, es que Biden llegó diciendo como de, no, yo le creo a la ciencia y yo voy a hacer todo con base en la ciencia, como si fuera así de fácil. No es así de fácil. Y creo que como este distanciamiento que ha habido de la ciencia y otras esferas de la sociedad y como, o sea, esta como autoridad moral y esto como diciendo de no, no, nosotros como somos una cancha aparte, pues, o sea, como ustedes peleense, yo voy a buscar la verdad. O sea, como que todo esto pues pasa la factura y no se puede así como de, una, dos, tres, ya nos vamos a morir, entonces ya los pilares discursivos en los que estaba esto como ya no importan. Pues no, no se puede solucionar, como lo mismo con la pandemia. O sea, no puedes tener décadas de sistemas de salud deficientes, de investigadores que se aprovecharon de gente, o sea, de todo esto y luego decir como de, no, es que en chinga urge que te vayas a vacunar. Pues es como, no, no funciona así de fácil, como que ahora sí es verdad, ¿eh? O sea, ahora sí créeme. Pues no es culpa de la banda no creer en esas cosas. O sea, y tampoco por deslindar la responsabilidad individual, pues, o sea, porque sí viva el team sociocultural como de ni uno ni otro, pero pues yo creo que es un asunto muy complejo y que precisamente atraviesa todas las esferas de la vida humana, están atravesadas por el cambio climático que es
cada vez menos un asunto del futuro y más un asunto del presente. Y entonces creo que como pues precisamente mi trabajo en la tesis está un poco enfocado a eso, o sea, como pues ponle tú que yo no puedo, no tengo la capacidad técnica para crear mecanismos de captura de carbono, pero sí puedo contribuir a saber cómo estamos entendiendo la ciencia. Y cómo, o sea, cómo estamos entendiendo la ciencia y cómo actores tan importantes como los medios de comunicación recurren a la ciencia para explicar un asunto tan complejo como el cambio climático, o sea, porque sí, cualquier cosa es compleja si empiezas a rascarle, pero el cambio climático pues, tiene otra lógica, funciona de otra manera. Y entonces, por ejemplo, esto que decías con respecto a la justificación de Trump para salir de los acuerdos de París, pues es que, o sea, es como este asunto de que China ahora emite más gases de efecto invernadero y en concreto dióxido de carbono que Estados Unidos, pero Estados Unidos tiene siglos haciendo eso. O sea, en términos de las emisiones históricas, Estados Unidos sigue muy por enfrente de China. O sea, muy, muy, muy por enfrente. Pero pues fue una de las maneras en las que Trump justificó la salida de los acuerdos de París. Y como que precisamente la forma en la que seleccionamos la información científica para dar un argumento u otro. O sea, porque sí, por ejemplo, Trump pues decía un montón como nos vamos a salir de los acuerdos de París porque no son lo más justo con los trabajadores mineros y que trabajan como en combustibles fósiles en general de Estados Unidos, y yo voy a regresar los trabajos de las minerías de carbón. Y él no puede hacer eso, porque no es por la decisión de un presidente que el carbón está declinando en Estados Unidos. No depende de él, pero sí puede acudir discursivamente como esta nostalgia y este asunto del pasado glorioso en la que los trabajadores mineros tenían buenos salarios, buenas prestaciones, sindicatos, bla, 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 aunque no dependa de él. O sea, porque, por ejemplo, pues depende mucho más de que bajó muchísimo el precio del gas natural. Y entonces nadie va a seguir quemando carbón por nostalgia, cuando, o sea, por una parte no tiene como sentido económico y por otra, pues o sea, es la fuente de energía más contaminante. Pero entonces, o sea, la forma en la que recurrimos a esos datos, qué datos escogemos y cómo escogemos, o sea, y estoy hablando de datos así como en un asunto muy concreto, pero pues también la perspectiva del discurso en general, pues a mí me parece que no tenemos que como separarla de la conversación de un asunto tan urgente como el cambio climático. Este mismo geopolitólogo que te digo, Alfredo Jalife, maneja una tesis de que, y de hecho una vez creo que lo dije en la clase de Sofía, si no mal recuerdo, y ya no teníamos tiempo y me acuerdo que tú dijiste así como, y yo no estoy de acuerdo con eso, pero ya no pudiste decir qué opinabas porque pues, no me acuerdo si ya nos íbamos o teníamos que hacer otra cosa, pero te lo repito para ver si quieres argumentar sobre eso. Alfredo Jalife dice que él está a favor de la pluralidad energética y que hay que ir, sí, transformándonos obviamente a energías más limpias, más renovables, limpias entre comillas, eh, pero él dice que no podemos forzar a tal grado precisamente porque acabaría con muchos países económicamente. Ahí yo te preguntaría, eh, ¿tú estás de acuerdo con que se exija que haya una especie de, no sé, de seguimiento contra los países pues, que están contaminando más y de alguna manera forzarlos con sanciones económicas, a lo mejor con presión política, económica, no sé, con influencia de los países potencia y que se están encargando más, entre comillas, del cambio climático? ¿O cómo crees que, o sea, si estás de acuerdo con esto, que se les debe presionar, o si más bien habría que hacer esto para no afectar tanto a poblaciones como más vulnerables que a lo mejor dependen mucho o en su totalidad de energías pues que no son limpias o más limpias que las que pues, tradicionalmente se han usado? Pues, o sea, es que justo ese es como uno de los debates en el corazón de los acuerdos de París, porque, pues, los acuerdos de París son como
el intento más ambicioso que ha habido de tener un consenso mundial acerca de cómo lidiar con el cambio climático, porque trajo a la mesa a los países ricos y a los países pobres en diferentes, o sea, no en una igualdad de circunstancias. Que fue lo que se intentó hacer en Copenhague en 2009, o sea, como de sí una exigencia y un asunto como mucho más de medir y sancionar y demás, y los países pobres dijeron como de él, váyanse a la ñonga, pues, o sea, yo no voy a sacrificar mi bienestar, o sea, mi frágil bienestar económico, cuando ustedes han ocasionado, pues, mucho más del problema. Y es que, o sea, es ese asunto, no estamos en igualdad de circunstancias, o sea, las Porque island nations. los países pequeños dicen es que me estás echándome un problema que tú causaste. Exacto. Y así, y no es como ninguna, no es retórico, pues, o sea, sí fue causado por la industrialización de los países del norte global. Es bastante indisputablemente, pues, o sea, a menos de que quieras disputar la relación del dióxido de carbono con el efecto invernadero, que sí hay gente que dice que hasta es bueno, pero bueno. Pero pues precisamente era como no nos toca parejo, pues, o sea, es como cuando vas a comer con alguien que pide 16 entradas, 5 cócteles y 3 postres y luego dice como, bueno, dividimos la cuenta entre todos, pues no da. Y entonces, uno de los puntos de los acuerdos de París que trajo a mucha gente a la mesa y que precisamente dejó pues como este gran progreso es que los países ricos paguen. O sea, se supone que hay 100 billones de dólares anuales que los países ricos deberían estarle proporcionando a los países pobres para poder hacer esta transición energética. O sea, es como de nosotros no tendríamos por qué pagarlo, páguenla ustedes. Y eso fue lo que Trump dijo. O sea, dijo como de yo no voy a estar pagando esto, bye. Y que Biden no está logrando garantizar por, pues, como su compleja relación con el Congreso estadounidense. Pero pues precisamente se trata o sea, como de una perspectiva histórica, de quién tiene la responsabilidad y quién tiene la capacidad de financiar estos asuntos, o sea, porque también, pues digo, los acuerdos de París han sido como catalogados como insuficientes por un montón de gente, pero es como, es lo mejor que tenemos y no es suficiente. Pero entonces, o sea, como con este asunto de que sea voluntario, o sea, porque no son vinculantes las promesas que hace cada país con respecto a cuánto van a bajar sus emisiones de dióxido de carbono, porque cuando trataron de hacerlo vinculante en 2009, pues nomás dijeron como, bueno, pues no. Entonces, en 2015, pues ya había otra perspectiva y pues este asunto de que los países ricos lo pagaran, fue una de las razones por las que se unieron muchas naciones en vías de desarrollo, pero pues ahora los países ricos no están soltando el dinero. Y entonces, o sea, como justo ahora en noviembre que fueron perdón, es que leo todo esto en inglés, entonces me tripeo con el idioma. Las climate talks, las prácticas climáticas, no sé, las de Glasgow en Escocia, pues o sea, se supone que en París acordaron que cada 5 años se iban a revisitar los objetivos de cada país en función de la innovación tecnológica y como un montón de otras cosas, pero pues también empezó a discutirse el dinero y como no está, ¿no? O sea, los países ricos no cumplieron su promesa. O sea, primero, muy pocos países están cumpliendo su promesa de la reducción de las emisiones. O sea, sí va mejor de lo esperado, por así decirlo, porque hay otros factores que no dependen de la diplomacia y de como las relaciones internacionales y la presión y bla, bla, bla. En particular, los costos de la generación de energía eólica y solar. O sea, como mientras esos bajen, pues te digo, la banda no va a elegir como formas más contaminantes si son más caras. Pero, pues en esta forma de revisitar los objetivos que hicieron, pues es como otra vez un punto importante en la atención internacional al cambio climático y en como la concreción de las medidas de los acuerdos de París. Y pues digo, el veredicto hasta ahora es como, pues chale, no hicimos suficiente. ¿Crees que se cumpla el objetivo de llegar a 2030
con el objetivo de bajar a cierto grado las emisiones? Creo que depende de muchas cosas. O sea, México, por ejemplo, metió un objetivo nuevo que era menor, o sea, era menos ambicioso que el que presentaron en 2015. Un poco también de la relación de AMLO con los hidrocarburos, que es complicada, por decirlo menos. O sea, creo que pues está este asunto como de la esperanza y la innovación tecnológica, o sea, como de la libre competencia nos va a salvar de esto porque los empresarios algo se les ocurrirá, que a mí me parece que es muy peligrosa, como pensar que eso será suficiente y como que sí va, o sea, como chance y sí, pues ojalá la historia diga como, pues qué mal por María que no confío en las empresas, como si me equivoco, estoy súper dispuesta, pero o sea, creo que las implicaciones políticas y sociopolíticas de las negociaciones internacionales sobre el cambio climático son así súper frágiles, pues. O sea, por ejemplo, el regreso de Trump, la posibilidad de la reelección, o sea, de que Trump vuelva a elegirse o alguien con la misma tirada, o sea, sí pone en riesgo muchas cosas. O sea, es como, yo no sé si se va a lograr, pero también, y que bueno, eso es algo que a lo mejor después podemos platicar con respecto a la película de Don't Look Up, pero en el cambio climático no es un asunto como de si sí o si no, si se logra o no se logra. O sea, sí es como de si se logran los 1.5 grados que se supone que son como el umbral antes de que todo absolutamente valga mierda. Pero pues también hay una diferencia muy importante entre 4 grados y 3.5 grados y 3 grados y 2, o sea, como cualquier variación en el aumento de la temperatura promedio del planeta tiene consecuencias muy reales, muy concretas, muy devastadoras para mucha gente. Entonces, o sea, como de si no se logran los acuerdos de París, no decir como de, bueno, pues no se lograron y tirar la toalla y que todo lo demás se vaya a la mierda, pues tampoco. O sea, es como hay que hacer el esfuerzo más grande que se pueda, aunque sea insuficiente, porque ahí sí literalmente peor es nada, pues, o sea, sí, sí. Y por ejemplo, en eso sí, el New York Times siempre tendrá mi corazón, en estas visualizaciones gráficas que hacen, con respecto a como estas son las proyecciones a futuro si no se hiciera ningún tipo de política por reducir las emisiones, esto es si se logran los acuerdos de París, esto es si se logra, ¿sabe qué? O sea, todas esas diferencias en los escenarios, o sea, literalmente es como si se va a inundar Manhattan o no. Pues, o sea, ese es el tipo de cosas que, o sea, o puede que se inunde Miami, pero no se inunde Manhattan, pero no se, o sea, no es tan todo o nada el asunto con el cambio climático, que es, por ejemplo, una de las cosas que se me hace insuficiente de la metáfora de Don't Look Up del meteorito, que es solo como si cae, no cae. Aquí es más complicado. Fíjate, antes de entrar a la película, porque sí me interesa mucho lo que tú piensas de la película No mires hacia arriba o Don't Look Up, no sé. Sí está, ¿no? No mires hacia arriba, creo la traducción. Creo que sí. Bueno, justo, bueno, yo estaba así 100% seguro de que los republicanos, aunque no quieren a Trump, como que iban a recurrir a él como, pues bueno, ya, o sea, es la figura que nos puede dar la presidencia, entonces, bueno. Pero joking, el republicano que ganó en Virginia, ya ves que Virginia era como tipo California, un estado tradicionalmente demócrata, y que lo pierden los demócratas, que es como el gran revés que le dieron a Biden y a Kamala, que busca como la presidencia en la siguiente. Eh, yo pienso que él podría ser una opción para los republicanos y a él yo no lo veo tan agresivo como Trump, al menos en el discurso. Pues es un político más, pues más político, o sea, menos incendiario, menos como que habla y dice lo que piensa y no le importa el mensaje que pueda darle a la sociedad. Entonces yo creo que, bueno, no por ser republicano
o porque me interese que ganen los republicanos en Estados Unidos, más bien porque digo, bueno, si llegan a ganar y es este personaje Youngkin, si no me equivoco, pues digo, no se ve tan mal como se ve el panorama si gana Trump. Porque digo, y esto es algo que le pasa a la mayoría de los países, o al menos en México, eh, que fíjate, no le pasaba tanto a Estados Unidos, o al menos así se percibía, porque los intereses iban como, fueran demócratas o republicanos, como que siempre iban en una línea. Y ahora ya tienen esto de uno es rojo y el otro es negro. Y eso creo que independientemente del rumbo que vaya el país, no le hace bien a ningún país, creo yo, que cada vez que llega un nuevo presidente o presidenta, que pues que vaya en el rumbo contrario al que iba el anterior. Entonces, bueno, pues yo espero que si ganan los republicanos, que al menos sea este personaje que, digo, si no, yo no he leído pues a profundidad sobre él, solo leí esto del discurso que tiene, por ejemplo, de la interrupción del embarazo, los derechos o bueno, los comentarios que he hecho al movimiento de Black Lives Matter, a las mujeres, todo este discurso que no es el típico discurso republicano que pues, siempre se ha escuchado. Y bueno, ya entrando a la película, pues, bueno, ¿qué piensas, o sea, de la película? ¿Qué te pareció? ¿Te gustó? Eh, o sea, ¿te gustó en términos de la película, o sea, de la producción, el tipo de comedia que maneja el director? No sé, como todo en general, y pues ya podemos, si quieres, después entrar específicamente al tema como de fondo, que es el cambio climático, que es el que maneja pues la película, con el estandarte de DiCaprio, que además de ser un actor pues, conocido, pues es el actor, digamos, que está como casi, casi dejando la vida de actor y tratando pues no sé cómo decirlo, una figura de que se dedica a promover muchos aspectos del progresismo. Pero bueno, ¿qué opinas? Pues a mí creo que en términos generales sí me gustó la película y sí me parece que está haciendo algo importante como, o sea, en términos de dimensionar la amenaza a como la existencia de la humanidad, pues, o sea, porque creo que es algo insisto, el cambio climático es muy complejo y hay precisamente como muchos escenarios posibles, pero como que no cachamos la cantidad de gente, o sea, te digo, no es algo tan definitivo como cae un cometa, no cae un cometa, pero no cachamos como la cantidad de gente que se va a morir. O sea, y como de cosas que, porque, por ejemplo, las olas de calor son unas como de las principales causas de muerte agravadas como dramáticamente por el cambio climático y no, o sea, pues son difíciles de incorporar, este, pero yo creo que la película sí hace como un buen trabajo en términos de subrayar como lo autodestructivo que está ignorar el cambio climático. Pues, o sea, como la pésima idea de colocar otros intereses por encima de como sobrevivir. O sea, ponle tú que sí, a lo mejor los gringos ricos son los últimos en morirse, maldita sea, pero la supervivencia de la humanidad está en riesgo, pues, y luego también, o sea, se me hizo muy impresionante el cast que agarraron, pues, o sea, porque yo decía como de, o sea, neta hace falta tener 12 superestrellas, pues, o sea, real, tantos. No podían tener un actor X por ahí, no sé, para que les salga más barato o algo. O sea, también la vi un poco como presionada porque, pues digo, como me dedico al cambio climático, mucha gente me había dicho como, ay, vela, porque yo quiero saber qué piensas acerca de esto. Y yo como, bueno, lo añadimos a la lista de tareas, ¿no? O sea, como hay que ver eso. Y ya el otro día pues ya no quería trabajar en la noche, dije como, pues vamos a ver la película. Y te digo, o sea, yo creo que sí es, o sea, sí hace como ciertos guiños muy importantes con respecto a la producción de conocimiento científico, pues, o sea, y como estas grandes agencias estadounidenses, o sea, de la NASA, esto del, o sea, el puesto que le dan al personaje DiCaprio de asesor científico a la presidencia, o sea, ese puesto existe y ese puesto fue, o sea, por ejemplo, Trump no lo llenó en mucho rato, porque justo la relación de la ciencia con Trump, pues sí, o sea, no,
no fue tan frontal como podría haber sido esa crítica, pero sí, o sea, sí dejaron como varios hilitos que sí dije como, wow, qué, 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 qué golpe también conectado con algunas cosas, pero sí me parece que hay ciertos peligros en la forma en la que como equiparan esta amenaza de un cometa con el cambio climático. O sea, creo que sí hay algunas diferencias fundamentales en, pues como todas las metáforas, pues, o sea, todas las metáforas tienen sus limitaciones y también, pues es que el cambio climático es tan abstracto y tan difícil de aprehender que, que pues ni modo, o sea, si es una metáfora insuficiente, pues mejor eso que pues un montón de modelos matemáticos y de predicción de patrones climáticos que no, o sea, que yo no entiendo, como a pesar de el tiempo de mi vida que le he dedicado a estudiar el cambio climático, hay muchísimas cosas que no entiendo. Este, pero sí, o sea, te digo, yo creo que como saldo final, sí es una apuesta importante esa película, la forma en la que lo manejan. Sí, o sea, sí me gustó, sí me divertí viéndola, o sea, a rato sí se me hacía como un poco larga, pero pues como que precisamente tratan de dejar morusitas de varios aspectos de la política pública acerca del cambio climático que son menos evidentes, eh, pues sí, como en la esfera pública, pues, o sea, este asunto de quienes dirigen las agencias gubernamentales encargadas de la investigación científica, pues no es algo a lo que le prestemos mucha atención, pues. Mi, yo siento que, o sea, como que el mensaje como que era claro, entre Uh comillas, -huh. de se está criticando a la visión que tenemos y que tienen los poderosos frente al cambio climático. Pero bueno, de lo que mencionaste al principio, sí es increíble cómo, o sea, la producción que puede llegar a tener Netflix Sí. para una película. O sea, y mi hermano me comentaba que nosotros éramos como aquí en la familia fans de La Casa de Papel. Y no porque la serie fuera como que te dejara algún mensaje, sino porque era muy entretenida. Y, y ya al final mi hermano se echó pues, como los créditos donde hablan de cómo se filmó y todo esto. Y decía mi hermano que cómo, porque a nosotros nos impresiona cómo nos dejó de gustar tanto ir al cine y cómo estamos prefiriendo cada vez más Netflix. Y bueno, total de que mi hermano decía, bueno, es que ahí los actores dicen que antes de que llegara Netflix con ellos, con La Casa de Papel, este, todo era de buscar economizar. Y llega Netflix y se sorprenden los actores porque dicen, es que les pedíamos un helicóptero, les pedíamos esto y el otro, y lo conseguían. O sea, nunca nos dijeron que no. Y ahora yo reflexionando con esto que me dijo mi hermano y con el papel de Netflix, yo digo, a ver, la intención de Netflix es realmente concientizarte o generarte un sentido crítico del cambio climático y de los políticos y de la ciencia con esta película, o más bien todo lo contrario, porque tiene como, yo siento que es una película como de esas peligrosas, que, o sea, si agarras el mensaje correctamente, bueno, pues que es correcto, pero digo, si agarras el mensaje que suponemos que es el correcto, de hay que hacer algo, hay que hacer algo con la ciencia, con los políticos, con el cambio climático, con todo lo que haya a nuestro alrededor y critícalo y cuestiónalo. También siento que es una línea muy delgada entre burlarte de todo, a tal grado pues, de que te burlas tanto de algo que pierde importancia, creo yo. O sea, lo que comentábamos antes de la entrevista, que, o sea, ok, critican esto del sí, climático, pero se burlan tanto, o sea, la película es tan sátira que te preocupas más por la forma que el fondo. No sé si me explico. Sí, yo creo que es complicado porque también, o sea, como parte de como mi recelo con la película es, te digo, o sea, como esta visión que hay seguido con la comunicación de la ciencia, como de si no crees en la ciencia es porque eres estúpido,
Y que creo que en el caso de la película fueron como un poquito, o sea, como no cacharon los matices, pues. O sea, era como claramente una crítica a, o sea, como el populismo republicano, y demás. O sea, sí, pues, pero la tecnocracia demócrata tampoco tiene el tipo de relación con la ciencia que demanda esta amenaza planetaria, ¿no? Y entonces, o sea, como que en ese sentido sí es importante tomar en cuenta, ok, le está haciendo Netflix, o sea, está operando en un universo de sentido particular, en la que es, y que digo, entiendo que para términos narrativos, pues no tienen tiempo de desarrollar como todas estas particularidades de como, bueno, pues es que no es tan así de héroes y villanos y, o sea, porque, pues sí, ponle tú que la única como, ¿cómo decirlo? O sea, el único como gris moral era esta cooptación de Randall Mindy, perdón, pero a mí se me hace que se quedó corto en ese sentido. O sea, es más complejo de lo que dicen que es. O sea, no, los enemigos no son tan claros y el problema no es la gente y sus celulares. O sea, no, pues sí, o sea, creo que en Ni mucho los sentido, villanos, los republicanos, ni los héroes, los demócratas. ajá, sí, y que luego eso como que me molesta un poco porque luego la banda es como de, no, pero no puedes como despreciar a los demócratas. Y yo, claro que sí, mírame, los odio a todos. O sea, puedo odiarlos a todos, no tengan pendiente. Este, pero pues sí creo que es importante siempre tener en cuenta las condiciones de producción de un mensaje. O sea, que finalmente, pues es que es cada vez más mainstream preocuparse por el cambio climático, pues, o sea, ya no es una preocupación de nicho o sea, te digo, cada vez más gente o sea, empieza a ver los efectos del cambio climático en su vida actual, no en el futuro. Y entonces creo que es una apuesta de Netflix por ofrecer narrativas que nos permitan entender como esta relación tan complicada que tenemos con el cambio climático. Te digo, o sea, no sé si como conservo la esperanza de que algún día haya un producto mediático que yo diga como, mira, sí, agarró todas las utilidades de las relaciones de poder, de la construcción discursiva, de la pinche epistemología de la ciencia, bla, bla, bla. O sea, pues, chance no. Chance o sea, y que encima sea un exitazo que, o sea, porque, pues, o sea, necesitamos herramientas colectivas para pensar el cambio climático y a lo mejor esta película empieza a, pues no sé, o sea, como ser mucho más, o sea, como mucho más explícita, me parece, en muchas cosas. O sea, como que sí ha habido otro tipo de esfuerzos cinematográficos para hablar o sea, como para hablar de cambio climático. O sea, el día después de mañana, por ejemplo, pues, o sea, como que sí es un poco, no un poco, es bastante exagerada en muchas cosas, pero como si lo hicieran en serio. Y aquí sí dijeron como de esto es una absoluta sátira, vamos a llevar como esta idea hasta el final de sus consecuencias. Y que creo que tiene, o sea, la sátira tiene mucho valor, pero, o sea, no sé, siento que necesitamos una pluralidad de relatos acerca del cambio climático, y que va a estar presente cada vez más, ¿sabes? O sea, porque el aumento en el interés del acerca del cambio climático es exponencial y ya, o sea, no va a regresar porque lo estamos viendo, y no va a dejar de estar, pues, o sea, los huracanes no van a ser menos destructivos, no va a haber menos incendios, ¿no? O sea, cada vez más va a ser imposible ignorar la realidad del cambio climático y lo que eso implica o sea, en términos de nuestra existencia y nuestra identidad y nuestro todo, pues, o sea, no es, o sea, porque también otro argumento de Fox News, bueno, de la gente que comenta en Fox News por excelencia es como de, no, es que siempre andan amenazando con que se va a acabar el mundo y no se acabó en el 2000 y no se acabó en el 2006 y cuando yo era chico el global freezing era más un miedo y bla, bla, bla. Pero, o sea, lo estamos viéndolo, no podemos dejar de verlo y toca
encontrar maneras en términos colectivos, pues, o sea, y te digo, y en este sentido, la producción de mensajes y de productos como esta película, van a ser cada vez más importantes. O sea, yo creo que el cambio climático no se va a ir de la agenda pública y hay que estar en observar cómo está colocándose en la agenda pública y a través de qué mecanismos. Y pues bueno, ojalá el CONACYT esté de acuerdo y me financie el doctorado para seguir haciendo esto. Ojalá que sí. Oye, y bueno, para los que no te conocen, yo a Queen siempre la he identificado como una ferviente feminista, defensora, y que siempre mete el tema, pues, bueno, no que lo metas forzado, la verdad es que no, más bien siempre encuentras una referencia para hablar de feminismo. No sé cómo formularte la pregunta en sí, porque, o sea, a lo mejor preguntarte, o sea, no te puedo preguntar si estás de acuerdo, no, este tipo de preguntas como muy banales, pero a lo mejor también si te pregunto qué opinas de, pues es una pregunta muy abierta. Más bien, se me ocurre preguntarte por qué esta, este ímpetu, mm, bueno, no por qué, o sea, ¿qué te motiva a siempre hacer referencia a? O sea, porque yo sé que no soy el único que lo nota, o sea, es Sí, algo que se nota. sí. Y preguntarte eso, o sea, ¿qué te motiva a siempre buscar la referencia? O sea, ¿lo haces para que quien te esté escuchando llegue a algo de tu mensaje o lo haces nada más porque tienes algo dentro que necesitas decirlo? ¿Qué es esa motivación que hay detrás para hacer esta referencia? Pues, o sea, yo creo que, o sea, que la mayoría parte de el hecho de que existo en el mundo como mujer y que cada vez más me he dado cuenta de las limitaciones que, o sea, no, y no solamente limitaciones, pues, pero de cómo mi condición como mujer, o sea, no en términos biológicos, pues, o sea, sino en términos socioculturales y políticos, pues constriñe la forma en la que me desarrollo en el mundo. O sea, y yo como persona y mi historia personal y la forma en la que, te digo, yo habito el mundo es como mujer. Y entonces, pues creo, o sea, es, por ejemplo, me pesó mucho que mi tesis no tuviera una perspectiva explícita de género, porque, o sea, ahí sí ya era, o sea, pues complicaba muchísimo la situación. Pero pues o sea, me he identificado como feminista desde hace un montón y creo que precisamente ha sido muy importante para mí identificar cómo, te digo, o sea, ser mujer, en mi caso individual y como de más de la mitad de la población, afecta la forma en la que nos piensan y pensamos al mundo, pues, y es una relación desigual. Y como, o sea, me parece que es importante tenerlo siempre presente porque no es como un accesorio, pues, o sea, no es como que le puedas poner amarrarle un pañuelito morado al final y decir como, ya, sino que es pues tal cual este asunto de los lentes, pues, o sea, a través de los cuales vemos al mundo. Y hay consecuencias muy importantes, este, de, o sea, y consecuencias negativas muy importantes del hecho de que como el default, el punto de partida siempre sea la mirada masculina. Este, o sea, te digo, en términos numéricos, porque somos la mitad, y en términos reivindicativos, pues porque hemos sido invisibilizadas durante siglos. Y entonces se trata de hacer, o sea, no creo como en la utopía de la igualdad y ya entonces todos podremos olvidar el hecho de que somos mujeres. Pues no, nunca podemos olvidar el hecho de que somos mujeres. Es lo que, ay, perdón que te interrumpe, lo que te iba a No, dale, preguntar dale. justo ahorita que lo mencionas. ¿Qué tanto le ayuda al feminismo o a los feminismos el hecho de que en las leyes como tal haya, pues, o sea, una igualdad de derechos entre hombres y mujeres? Que si esto está, ¿cuál crees que es el camino por el cual pues esto se aplique en los roles sociales, en la sociedad como tal? Porque bueno, si yo te digo, siguiendo a youtubers y así, pues hay youtubers que
no que estén en contra del feminismo, pero defienden el hecho de que pues ya hay una igualdad de derechos. Y entonces, ¿qué se está exigiendo si ya hay una igualdad de derechos? Obviamente, eh, en eso yo creo que pocos, o sea, tú no tienes una posibilidad menos que yo en la ley, pero Ujú. culturalmente seguramente sí. En algún fragmento, en algún momento de la sociedad se va a notar. Pero ahí te pregunto, o sea, ¿qué tan importantes son más bien, si es importante, bueno, más bien, sí es importante, obviamente, que igualdad de derechos en cuanto a la ley, pero ¿cómo llevarlo a la práctica? ¿Es algo que con el tiempo va a mejorar? ¿Estamos poniendo el foco en otro lado? ¿Qué hay que hacer? Pues, o sea, yo creo que en efecto es importante no cantar victoria cuando ya hay una igualdad legal, porque, pues sí, es sumamente insuficiente en términos como del ejercicio efectivo de nuestros derechos y también de todo lo que está por fuera de la esfera como legal. Yo creo ajá, o sea, pues, ¿cómo decirlo? No aceptar morusas, pues es como de, ya puedo votar a cámara, ya, terminamos, bye. Pues no, o sea, merecemos mucho más y hemos trabajado por mucho más. Creo que como, o sea, como esto que te decía, que ya no se puede negar a la ciencia, ya no es decible, cada vez es menos decible decir como de, es que las mujeres son inferiores. No puedes decirlo, pero se refleja y se construye discursivamente de muchas otras maneras. Este, y que creo que o sea, evidentemente sí ha habido un chingo de progreso, pues, o sea, pero ese progreso nadie lo regaló. O sea, ese progreso se hizo a base de las incesantes luchas de un montón de mujeres en la historia, pero, ¿cómo decirlo? O sea, creo que se trata de no perder el foco, o sea, que es como, estamos muy, muy lejos de vivir en una como igualdad de condiciones y de derechos efectivos. También, o sea, reconocer lo que se ha logrado, pero tampoco verlo como un asunto lineal. O sea, también hay muchas cosas que podemos perder y muchos pasos que podemos dar para atrás. Y, o sea, el regreso del fascismo a América Latina es una pésima noticia para los derechos de las mujeres. O sea, pues el hecho de que hayamos logrado cosas no significa que podamos dejar de defenderlas, y que, pues digo, es una hueva como tener que dedicar tanto de nuestro tiempo y de nuestra energía y de nuestro todo, pero pues es que no nos van a regalar nada, pues, o sea, ni nos van a dejar conservar lo que hemos logrado, así nomás por buena onda, pues no. Yo algo que noto, y pues, o sea, desde mi condición de ser hombre y que obviamente no sé qué es ser mujer, pero yo veo que mm, en este sentido de romper con el esquema tradicional de la mujer está en la casa, la mujer cuida a los hijos, la mujer cocina, nada más, y el hombre provee. Este esquema cuando se rompe, mm, a- al menos así me parece a mí, que al contrario de quitarle responsabilidades a la mujer, más bien, además de cumplir con la casa, con los hijos, con la comida, tiene que ahora trabajar y proveer Sí, también. O sea, en este afán de quitarle responsabilidades o delegarle otras responsabilidades, más bien le aumentaron, creo yo, al menos por lo que yo así percibo. No sé si tú lo percibas también así. sí, y pues o sea, es algo que desde la teoría feminista se denomina doble jornada. O sea, como terminas tu jornada laboral y llegas a tu casa y tienes otra jornada de trabajo. Y se trata por ejemplo, de la dignificación del trabajo doméstico. O sea, como de nombrarlo precisamente como trabajo, en vez de decir como de, no, pues es que está como atendiendo su casa. Pues no, está trabajando y es un trabajo importante y o sea, es el trabajo que mantiene una sociedad funcional. Y sí, o sea, las mujeres se incorporaron a la fuerza laboral, pero los hombres no se incorporaron a la fuerza doméstica. O sea, no tuvo, o sea, incluso ahorita, incluso con como la banda progre y bla, 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 pues los hombres siguen sin tener el mismo,
o sea, ponle tú que ni siquiera 50, pues, o sea, pero de ni siquiera reconocer la cantidad de trabajo que invierten las mujeres en lo doméstico, pues. Y entonces, pues, ahí es el cuento de nunca acabar, pues, o sea, ¿Y porque... tú, tú ves algo negativo, algo que no se esté haciendo correctamente desde el feminismo o desde los feminismos? ¿Hay algo que tú, eh, pues, crees que está a lo mejor en un extremo o algo que podría mejorar? ¿Hay una crítica que tú tengas hacia el feminismo o hacia los feminismos actuales? Pues, o sea, es que creo que también el asunto del feminismo es, Dios mío, no puedo creer que voy a decir esto, pero el asunto del feminismo es un poco como el cambio climático y el consenso. O sea, como hay un consenso como muy básico con respecto al feminismo, como de la desigualdad entre hombres y mujeres, pero ya luego todos los detalles son súper disputados. Y, o sea, como que puedo entender como muchos puntos de vista, puede que algunos no los comparta, pero sí esté dispuesta al diálogo y demás. Pero yo, por ejemplo, no le entro al diálogo con las transfóbicas. O sea, ahí sí, yo con los movimientos RADFEM, que excluyen a las mujeres trans de como el sujeto político del feminismo, yo, o sea, es que no tiene sentido. Y es violento y es, o sea, ahí sí, te digo, yo ni le entro como a este asunto de como, ay, bueno, no todos tenemos que querer lo mismo, y cámara, no tenemos que querer lo mismo, pero sí voy a reconocer la humanidad de las mujeres trans y las voy a asumir como mujeres porque sí, o sea, porque es una vara política muy baja, decir como ellas son mujeres porque ellas dicen que son mujeres y yo cómo les voy a decir que no, pues, o sea, obviamente no. Y en ese sentido, creo que sí es como una de las fracturas más importantes del feminismo y hay como estos debates, pues sí, estas tensiones casi originarias en el feminismo con respecto, pues sí, a las mujeres transgénero, pero también las feministas abolicionistas, las separatistas, o sea, como que sí hay mucho que, que no está consensuado en los feminismos. Creo que no hace falta como también esta como cruzada por la unidad y que toda, o sea, como de convencer al resto de tu perspectiva particular del feminismo, pero tampoco creo que como que cualquier cosa sea válida en nombre del feminismo. En particular, te digo, o sea, el caso que se me hace como más evidente por sí mismo es las feministas transfóbicas. Pero pues sí, es complicado y en Guadalajara ha sido una herida larga con respecto a la inclusión de las mujeres trans. Bueno, gracias Queen, por comentarnos algo que sé que siempre es complicado, tanto para Sí, quien pregunta como para quien responde, creo yo. O sea, sobre todo si es hombre o mujer, creo yo. Pero bueno, te iba a proponer una dinámica, ya como para cerrar, que es yo decirte un concepto, una palabra, y tú me contestas con lo primero que relaciones esa palabra. No tiene que ser un sinónimo, o sea, puede ser alguna frase o si quieres, o sea, no tiene que ser una sola palabra, no, ¿verdad? no, no. O sea, la idea es nada más, pues, que no la pienses tanto para que sea como lo más auténtico posible a lo que tú crees y ya. O sea, Nada, parones. va, tú puedes expandirte en uno y en otro decir un sinónimo, no, no hay problema. Bueno, el primer concepto es globalidad. La globalidad creo que es complicada en el sentido de que es más vieja de lo que pensamos que es. Creo que está atravesada por relaciones de poder que no podemos invisibilizar, de colonialidad sobre todo, y pues cómo esa colonialidad se expresa hasta la actualidad, pero me preocupan los discursos nacionalistas en contraposición con la globalidad, este, porque digo, de lo que sabemos hasta ahora han hecho mucho daño. Cambio climático, Amenaza global, inaprensible, urgente, este, y no sé, con un significado inestable. científicos, Ay, pues no sé, o sea, qué difícil. Este,
Pues, o sea, los científicos son como creadores y portadores de un tipo de conocimiento que goza de reconocimiento social, y de como un aura de validez. Creo que es importante el conocimiento científico, pero creo que hace falta la integración con otros tipos de saberes. Ciencia. Misma respuesta. Bueno, la verdad es que oí un poco de los científicos, pero pues también como aceptar el carácter humano de los científicos y que eso no invalida la ciencia, y como justo esta relación entre científicos y ciencia, pues no, pues sí detenernos a pensar en ella un poquito. Trump. Pues es que, o sea, creo que es representante de muchas cosas, problemáticas, y no, o sea, no es como que él en sí mismo sea todo el problema. O sea, por ejemplo, con la elección el hecho que no sea Trump no es suficiente para que Biden sea lo que necesitamos que sea, por ejemplo, o sea, en términos muy concretos, el cambio climático. Pero yo creo que sí es un representante de muchas cosas que están mal en el mundo. Acuerdos o Tratado de París. Yo creo que es como lo que hay, como es lo que tenemos, es la herramienta a mano, y pues por lo menos llevarla a los límites de sus posibilidades como acuerdo no vinculante, pero pues no soltarla por ser insuficiente. Opinión No te, pública. Ah, sí. pues creo que es difícil tenerla como en singular. No creo que haya una opinión pública. O sea, creo que sí hay como ciertos centros de gravedad y ciertos como acuerdos colectivos, pero creo que la verdad es mucho más disputada de lo que el concepto de opinión pública nos permite pensar. Estados Unidos. Pues o sea, yo soy gringa también, entonces es la nación por la que me disculpo a cada rato. Este, creo que también es un asunto de responsabilidad histórica que, que hace falta asumir. Medios de comunicación. Ay, pues es una arena de disputa de la construcción de sentido, que como precisamente sus ángulos o su influencia, pues ha cambiado mucho con la revolución tecnológica y las redes sociales. Ya no, las formas en las que pensábamos a los medios de comunicación antes ya no nos dan. Creo que son un actor importante. O sea, pues mi formación como periodista también me hace valorar el trabajo de la gente que trabaja en los medios de comunicación. Es no la tienen fácil, pues, y no es como que tengamos medios insuficientes y malvados, sino que pues la chamba que hacen es más complicada. Academia. Ay, pues ojalá que futuro para María. Este, o sea, creo que también es una espera, eh, chale, pues con muchas deficiencias, o sea, con una desconexión de otras dinámicas y otras formas, y una desvalorización de otras maneras de producir conocimiento que ya hace falta ir soltando. Creo que hace falta un compromiso político mucho más explícito desde la academia, y pues vamos viendo qué se logra. COVID-19. Ay, pues o sea, a mí se me hace que es un poco el ensayo de la respuesta internacional ante problemas globales, y que, o sea, en cierto sentido nos enseñó mucho acerca del cambio climático también, pues, o sea, de cómo, pues, de qué pasa cuando solo buscas tu propio bienestar, como en el caso de la capacitación de las vacunas, pues es lo que dio pie a variantes como Omicron, que no habrían sucedido si el resto de la población tuviera un acceso igual a las vacunas que los países ricos. Y, y pues sí, a mí me parece que es una tragedia que haya muerto tanta gente por pues las distintas razones que llevaron a que la respuesta ante la pandemia fuera insuficiente. Andrés Manuel López Obrador. Él, no sé, me da como casi hueva. Este, o sea, pues
creo que es otro tipo de neoliberalismo, creo que no ha sido necesariamente una buena noticia, no sé, o sea, en retrospectiva es difícil porque sí que digas tú qué emoción me daba Naya, pues tampoco. México. Pues la arbitrariedad del Estado-Nación, el territorio que ocupo, la identidad que pues le ha dado sentido a mi vida en algunas ocasiones, pero que es difícil. Objetividad. Insisto, no porque todas las opiniones sean igualmente válidas, pero porque no podemos deshacernos de nuestros patrones y nuestros marcos de referencia a través de los cuales interpretamos la realidad. Y solo fingir que no existen no es suficiente y no le hace paro a nadie. Pues, o sea, a nadie le sirve como que fijamos que, yo qué sé, la apuesta por el neoliberalismo implique objetividad o sea, como de, no, pues es que el mercado, o sea, no lo digo yo, lo dice la ciencia, pues no, así no funciona. Pero bueno, ese es mi odio particular a la objetividad. Cultura. Uy. Pues creo que es un concepto polisémico, complejo, con implicaciones epistemológicas importantes. Creo que es, pues sí, o sea, una de las formas en las que los marcos de referencia son compartidos colectivamente, o sea, compartidos hasta cierto punto. Y pues una de las, pues sí, como la manera en la que entendemos, interpretamos y ordenamos la realidad. Feminismo. La apuesta política de existir en el mundo como mujer de la forma más justa posible. Patriarcado. Sistema político, económico, cultural, etcétera, 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 que se basa en la opresión de las mujeres. Política. Ay, pues creo que es como una de las formas de regular la convivencia colectiva en función de intereses diferenciados y en disputa y en tensión. María Quinn. Manojo de nervios preocupados por el cambio climático y la posición de las mujeres en el mundo. Bueno, Quinn, pues agradecerte mucho que hayas estado aquí en el programa. Seguramente a quien escuche, vea este capítulo, pues le dará mucho gusto haberse encontrado a alguien como tú en las redes sociales. ¿Dónde te pueden seguir? Si tienes un canal de YouTube o cuenta de Instagram, Facebook, no sé. Chale, pues, o sea, es que sí tengo no creo que no tengo un canal de YouTube. Mi Instagram es privado, más bien, ya que termine la tesis se las paso. No te creas, sí, pues yo creo que, pues por ahí me estarán viendo, pero no tengo propiamente canales. A lo mejor ya es tiempo, pero con mucho trabajo. Seguramente te iría muy bien si abrieras un canal y dijeras, pues no sé, lo que hiciste hoy, tu punto de vista sobre cosas que están pasando, aconteciendo en el mundo. Pero bueno, pues agradecerte mucho, Quinn, porque has estado aquí, por tu tiempo, y pues no sé cómo te sentiste tú, pero a mí me encantaría que volviéramos a hacer otro programa más adelante y ojalá pues que se pueda. Sí, la verdad es que, o sea, sí empecé un poco nervioso, pero la pasé bien y creo que de vez en cuando sirve exteriorizar muchas cosas que pasan por dentro de mi cabeza. Y pues yo encantada. Bueno, pues esto sería todo. Gracias, Quinn. Nuevamente, gracias a todos los que vieron o escucharon el programa. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, listo, Quinn. Pues gracias, ya fuera de cámaras. No, pues estuvo chido. La pasé bien. Sí, Creo que sí, la yo chela también. Sí.